Bienvenidos nuevamente la gente de objetos. Vamos a hablar de excepciones. Vamos a hablar del tema de excepciones y vamos a ver de qué se trata esto. Las excepciones, habíamos dicho, son los errores que puede lanzar la aplicación. Una aplicación. Son siempre derivadas o subclases de throwable. Throwable es algo lanzable, ¿sí? Representa una condición de error, digamos, situación no esperada dentro de la ejecución de un método. Vamos a ver que podemos crear nuestras propias excepciones y también usar las excepciones que ya están definidas en la API de Java. Es muy importante tener muy bien en cuenta esto, que es la jerarquía de clases, porque como dijimos, son todas derivadas de throwable, ¿sí? Ahora bien, las que derivan de error no son muy comunes, generalmente son propias errores propios de la máquina virtual y demás, ¿no? Lo más importante está acá, en las ramas que tienen que ver con exception y runtime exception. Esto es muy importante. Todo aquello que sea exception o que derive de exception, se dicen que son excepciones chequeadas, es decir, que el compilador las va a chequear. Dicho de otra forma, si nosotros escribimos un código, es decir, Java está muy pensado para tratar de hacer código seguro, código que digamos, que corra sin inconvenientes. Entonces, si yo escribo un código que puede lanzar una excepción que es derivada de exception, digamos, ese código no va a compilar. Ese código no va a compilar a menos que yo haga, o bien, haga un tratamiento, es decir, tome conocimiento que, por ejemplo, si yo estoy usando el método read de system-in-read, por ejemplo, para leer un byte por teclado, eso me puede lanzar una IOException. IOException es una clase que deriva de exception. Entonces, cuando yo escribo system-in-read y grabo y guardo el carácter leído en una variable de tipo char, yo no puedo dejar el código así, porque si así solo no va a compilar. Me va a decir el compilador, mire, usted tiene dos posibilidades. O el método en donde usted escribió esta instrucción system-in-read declara, dice que puede lanzar una IOException, es decir, se lava las manos y dice, mire, yo puedo lanzar una IOException, pero yo no la traté de la excepción, así que no sé, que la trate el de afuera, el que vaya a usar este método, ¿sí? Bueno, una posibilidad es eso, declararla en el método diciendo yo lanzo una IOException, pero yo mismo no me hago cargo dentro del código de eso. La otra opción es poner la instrucción system-in-read dentro de un bloque try-catch, dentro de un bloque try-catch, que ahora vamos a ver cómo se escriben, y tomar cartas en el asunto y decir, bueno, esto lanza un IOException, yo capturo la IOException y veo qué hago. Mando un mensaje de error, vuelvo a pedir el carácter nuevamente, asumo otro valor, etcétera, etcétera. Lo hago. Así que, o puedo hacer un mix de las cosas, capturar algunas excepciones, decir que no trato otras excepciones, y como una tercera opción, lo que puedo hacer es capturar una excepción y relanzar otra excepción, ¿sí? Pero bueno, todo aquello que esté derivado de exception, el compilador lo va a controlar y algunas de estas opciones vamos a tener que hacer porque si no, no va a compilar el código. Todo aquello que derive de runtime exception es opcional, es decir, el código va a compilar aunque yo, digamos, utilice una instrucción que lanza algo derivado de runtime exception, no estoy obligado. El código va a compilar igual. No obstante, no me voy a enterar si no capturo esa excepción o hago algo. Por ejemplo, number format exception es una excepción que deriva de runtime exception, y si yo estoy haciendo algún ingreso por teclado que pretendo convertirlo, digamos, en número, digamos, si eso me da una number format exception, por más que
por más que no la controle y compile el código, si no hago un try catch capturando number format exception, no me voy a enterar nunca de que lo que me ingresó el usuario no es un número, ¿sí? Bien, algunos de los métodos de exception, el más importante, el que más usamos es el getMessage, ¿sí? Que nos devuelve un texto, digamos, con el nombre, digamos, nos devuelve el error, digamos, en definitiva, el nombre del error. Y print extract trace tiene que ver con de dónde viene, digamos, imprimir toda la pila, digamos, de llamadas, de dónde viene esta excepción. Porque fíjense en ustedes, en el primer caso, cuando yo dije que si hago un system in read y no trato esa excepción, tengo que declarar que el método lanza esa excepción. Y quien llamó a ese método también puede hacer lo mismo, y quien llamó a ese otro también, y así sucesivamente. Entonces, eso, en definitiva, esto también tiene que ver con el stack. Es decir, una función que llama otra función, que llama otra función, bueno, tenemos que ver cómo se van pasando las excepciones de un lugar a otro, ¿sí? Bueno, acá tenemos lo del bloque try catch. Esto ya lo dijimos. Acá tenemos un ejemplo del bloque try catch, esta es la sintaxis. Acá vamos a poner el código que puede lanzar excepciones, acá vamos a hacer el tratamiento de las excepciones. Si lanza una IO exception vamos a hacer esto, si lanza una excepción va a ser otra. Este es un bloque de try catch correctamente implementado, porque el orden en que pongamos la o las cláusulas catch es muy importante. Acá siempre vamos a tener que poner las clases más específicas y por último vamos a tener que poner las clases más genéricas, que en este caso sería la propia clase de exception. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. Acá puedo tener código que lance varios tipos de excepciones, no solamente IOException. Entonces, cuando lance IOException va a entrar acá. Pero cuando lance cualquier otra cosa que no sea IOException, va a entrar acá. ¿Sí? Si yo lo hubiera hecho al revés, si yo hubiera puesto el catch exception acá arriba y IOException abajo, lo que va a suceder es que cuando se lance una IOException acá, va a entrar en el bloque exception. Cuando se lance cualquier otra cosa, también va a entrar el bloque exception. Así que el IOException me estaría acá el divino botón porque no se ejecutaría nunca. Porque lo que hay que hacer es poner siempre lo más específico primero en el bloque catch. Y de ahí sucesivamente hasta llegar a lo más genérico que es exception. ¿Sí? Bien, existen al menos tres formas de lanzar una excepción. Dice a través de un método, ¿sí? Como disparador de una determinada excepción, excepción en tiempo de ejecución como parte de la lógica del negocio. Bien, es decir, podemos tener nuestras propias excepciones, excepciones en tiempo de ejecución y excepciones que derivan de exception, ¿sí? Para lanzando excepciones. Si un programador dice no desea manipular una excepción, sino pasarla hacia arriba en la pila, es decir, me lavo la mano, que se arregle quien me llamó, bueno, ahí se utiliza la cláusula throws, ¿sí? Entonces, acá hay que tener mucho cuidado porque es throws con S final, ¿sí? Y ahí viene una lista de excepciones que puede lanzar. Y esto es parte de la asignatura del método, ¿sí? Acá lo tenemos. Public void de un método, fíjense que dice throws custom exception, exception. Es decir, que puede lanzar una excepción propia de la aplicación como parte de una regla de negocio, una regla de validación de la aplicación. Y después la clase exception, ¿sí? Entonces, acá tenemos, vamos a ver qué hace este código, tenemos X, es un string y X es un entero. Public boolean, bien, ¿qué hace acá? Hace un system in read, perfecto. El system in read intenta leer un carácter de teclado, lo guarda en la variable C. System in read puede lanzar una IOException. Entonces por eso está puesta en un bloque try catch, porque si no, esto no compilaría. Bien, porque IOException deriva de exception. Cuando captura la IOException, lo que va a hacer es relanzar esa IOException como algo de tipo exception.
¿sí? Pero con un texto propio a medida de la aplicación, ¿no? Esa sería la diferencia. Acá hay que tener mucho cuidado con la sintaxis. Fíjense que acá es throws con S final, pero acá es throw sin la S final, ¿sí? Bueno, acá es un caso donde se captura una excepción y se relanza con otro nombre. Es decir, yo estoy capturando una IOException y la estoy relanzando como exception. Y casualmente exception no la trato yo, me lavo las manos y que lo trate el método que llame a un método, ¿sí? Por eso está indicado acá exception como otra de las excepciones lanzadas. Por último, tenemos alguna condición de negocio que puede ser que se dé o que no se dé. Ese condition test arranca en falso, si se da la condición pasa a ser true. Y en el caso de que el condition test esté en false, va a lanzar una custom exception, también con un texto en particular. Bien, custom exception también está dentro de las excepciones de este método, con lo cual utiliza la cláusula throw para lanzarlo, ¿sí? Ahí tenemos el código anterior, mostraba prácticamente todas las posibilidades, ¿no? La base en las manos es decir que lanzo determinada excepción, hacer un bloque try-catch para tratarla y hacer un bloque try-catch con un throw para relanzarla con otro nombre, podríamos decir. El bloque finally es un bloque que se pone bien al final del try-catch y es un bloque que se va a ejecutar siempre, independientemente de que se lance una excepción o no. Es decir, si el código corrió sin lanzar ninguna excepción, se ejecuta finally, y si ocurrió alguna excepción, también se ejecuta finally, ¿sí? Muchas veces sirve para cerrar conexiones, a base de datos, etc., ¿no? Es usado en ese sentido. No tiene ningún argumento y es un bloque que siempre se va a ejecutar. Bien, reglas para trabajar con excepciones. Bien, el compilador fuerza la manipulación de todas las excepciones definidas, capturadas y especificadas. No es necesario capturar y especificar excepciones que derivan de runtime exception. No es posible capturar una excepción que no sea de la misma clase o subclase que de la excepción disparada. Ah, sí, yo no puedo hacer un bloque try-catch y poner, no sé, 25 excepciones que no son lanzadas por ese código, ¿no? Eso también está controlado por el compilador. Nos obliga a poner lo justo y necesario. Yo puedo crear mis propias excepciones derivando de la clase exception, ¿sí? O derivando de la clase runtime exception, depende cómo quiera implementar mi regla de negocio, si es controlable o no por el compilador. ¿Qué pasa con las excepciones y la herencia? Bien, no es posible sobreescribir métodos y lanzar excepciones diferentes a las del método de la clase padre. Si el método de la clase padre lanzaba IOException, yo no puedo hacer una sobreescritura de ese método y lanzar otras excepciones aparte de IOException, ¿sí? No puedo lanzar menos excepciones que la que está definida en la superclase. No puedo, es posible sí, cuando sobreescribo, lanzar excepciones que sean subclases. Es decir, por ejemplo, si el padre define que lanza exception, yo puedo sobreescribir el método en la clase derivada y decir que lanza IOException, ¿sí? En vez de exception, ¿sí? Nunca más genérico, sí más específico, ¿sí? Bien. Bueno, esto ya lo dijimos, si tenemos múltiples excepciones en un bloque try-catch, siempre tenemos que poner al comienzo las cláusulas catch, tienen que ir en el orden, desde lo más específico, y acá dice lo más derivado, ¿no? Yo le digo lo más específico hacia lo más genérico, ¿no? No debe... sí, bueno, esto es una regla sintáctica, no se puede poner código entre medio de los bloques try y catch. No es posible tener un bloque try si no tenemos un bloque catch. Esto es lo que le decíamos, ¿no? Si nos vamos lavando las manos de un método en el otro, eh, un método readline lanza una IOException que a su vez fue llamada, que a su vez el método setName
utilizó el readline de la consola que lanza una IOException. Él no la trató, entonces declaró con throws que lanzaba IOException, y eso a su vez fue llamado desde el método main, con lo cual cuando yo ejecuto el código voy avanzando en el stack hasta llegar a readline. Supongamos que acá se ocasionó una excepción IOException. Vuelve del código de la clase consola, va a volver a este otro código, ¿no? Donde está implementado send9. Como él tampoco la trata, la excepción, entonces vuelve para atrás en el stack y vuelve a main. Y el main dice que también no la trata y lanza un exception, con lo cual vuelve al prompt del sistema, así se caería toda la aplicación, desarrollando y mostrando, haciendo un print de stack trace de toda esta excepción, y finalizaría la aplicación porque nadie dio respuesta a esta excepción, entonces sería un error que finalizaría con la aplicación. Si nadie en el camino tomó cartas en el asunto y dijo, bueno, vamos a enterarnos de este error y hacer algo al respecto. Para crear excepciones propias vamos a crear una clase que extienda de exception, y en el método de otra clase lo que vamos a hacer es usar throw, para lanzar con throw una nueva instancia de la excepción propia que hemos creado, y vamos a usar un método try-catch para poder capturarla. Además, esa es la forma que tenemos de trabajar con excepciones propias. Acá tenemos una myException que deriva de exception. Podemos agregarle atributos propios, aparte de los que derivan de exception. Podemos poner constructores propios, digamos, para cargar los atributos propios, como el mensaje, el valor de un objeto, etcétera, etcétera, y luego cuando los podemos sobreescribir el método getMessage para que nos dé un mensaje customizado acorde a lo que nosotros queremos hacer. Luego en otra clase custom, cuando queremos utilizarla, nosotros podemos declarar un método propio nuestro que diga throws myException, y acá cuando lanzamos con la cláusula throw, creamos un objeto de myException y le pasamos los argumentos que corresponden según el constructor customizado, digamos, que tenga esta clase que hemos implementado derivando de exception, ¿sí? MyException. Acá estamos usándola, pero la estamos capturando, no hacemos throws en el método main. Entonces capturamos y mostramos el método getMessage. Ahí vamos a ver entonces que podemos ver vamos a ver el mensaje con los compuestos por los valores que le pasamos a la otra clase donde se lanzó la excepción. Bueno, esto es una idea muy general, digamos, del manejo de excepciones en Java. Eso es todo por ahora y estamos en contacto. Hasta la próxima.